si bien no podemos negar que para crear grandes obras hay que tener virtuosidad, podemos decir que al ser tan poquitos y todo eso, entonces digamos que podemos excluirlos, ¿están de acuerdo? Podemos excluir la gran obra, porque quiere decir que las grandes obras están, y como vemos, están hechas y determinadas para un porcentaje de la población muy pequeño. Entonces yo recuerdo que Perdido de alguna vez decía, pues a la goma con el virtuosismo, porque al final, la verdad es que no lo necesitamos. No sé si estén de acuerdo conmigo, porque la gran mayoría de la música, la gran mayoría de interpretar y de ejercerla y de producir felicidad en los individuos es de gente más común que virtuosa. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Charlas Desafinadas. Hoy estamos aquí para este nuevo programa y vamos a tocar un tema bastante curioso porque seguramente habrá un choque de opiniones entre los desafinados de aquí y los desafinados que nos escuchan. Entonces, hoy vamos a tocar el tema de la virtuosidad o los virtuosos en la música. Y para desarrollar este tema, por supuesto que tenemos aquí a los desafinados y nos acompaña hoy el buen Pacheco. ¿Cómo andas, Pacheco? Pues aquí una noche lluviosa, y por lo tanto amerita andar bien, Pacheco. Y así ando. Saludos a todos. Vientos, bienvenido. Y también tenemos al buen Cagua. ¿Cómo andas, Cagua? Con la desafinados. Un gustazo como siempre y con fallas de internet como ahorita. Sí, con fallas de internet, pero es natural. Y entonces tenemos también al buen Perdido, que hoy el Cagua también anda perdido, pero Perdido, cuéntanos cómo andas. ¿Qué tranza? Pues igual un gusto volver a estar aquí después de que anduviera perdido en unos programas, pero aquí estamos de nuevo. Así que pues un gusto volver a charlar sobre estos temas. Perfecto, muy bien, Perdido. Pues bienvenido de regreso a estos programas. Y como les comentaba, pues hoy vamos a estar hablando acerca de los virtuosos en la música y para ello pues vamos a estar cuestionándonos desde el principio con ¿la música es solo para virtuosos o, o no? O sea, realmente la pregunta clave aquí sería si la música es solo para virtuosos o realmente cualquiera podría hacer música, ¿no? Cualquier persona que diga, pues yo me voy a dedicar a eso, podría hacer música como tal, ¿no? Ese sería como el cuestionamiento principal y para ello pues vamos a estar platicando justo qué posición tiene cada uno de los afinados respecto a esto, ya que al menos en mi opinión, y por cierto yo soy el Big, nunca siempre se me olvida presentarme, yo soy el Big, y en mi opinión, creo que hablando de virtuosidad, me refiero yo más a que sí puede ser que necesitemos a personas virtuosas en la creación de la música, ¿no? Y que en adelante hablaremos también en esa diferencia, pero creo que para mí considero que sí se necesita ser virtuoso para crear música, ¿no? Y para interpretar muy bien la música. Sin embargo, hablaron muchos puntos porque seguramente por ahí saldrán puntos en que pues, hay gente que no es tan talentosa y que aún así se difunde mucho su música y demás, pero cuéntenos desafinados, ¿ustedes qué opinan? Yo digo que sí se necesita virtuosidad para crear música, ¿no? Pero ¿ustedes qué opinan? A ver si no se me va, A ver si no se me va el internet. Por ahí me salió cabello largo, quién sabe por qué, algo raro. Pero bueno. Híjole, es un tema un poco laborioso, porque
bueno, complejo porque pues no se sabría como que determinar si realmente es como para virtuosos o no la música, porque implican muchas cosas el hacer la música, ¿no? Porque una cosa es el hecho de tocar un instrumento y crear, digamos, la parte nada más musical, y otra cosa es hacer como tal música ya en el sentido más compacto de hacer como tal, por ejemplo, canciones, y peor aún, hacer como tal arte con eso, ¿no? Porque muchos simplemente por el hecho de que, digamos, hacen música, piensan que como tal, ya es eso, es arte, ¿no? Nada más porque pertenece al arte como tal, ¿no? Entonces, sí es complejo como para poder, aclarar si realmente es como para virtuosos o no. Por ejemplo, como decía, una parte sí el hecho de que tú toques un instrumento y crees tu música y sea fácil o no hacerlo, y otra cosa es que de plano le pongas todo ese trabajo que se supone debería de llevar la música, ¿no? Porque eso ya lo íbamos hablando un poquito, de que la parte, digamos, de más valor que puede tener la música como algo tan simple y que incluso pega más, ¿no? Entonces ahí entra como que en esa duda, ¿no? De saber si realmente es como para virtuosos o no. Entonces, sí es un tema un poquito así como de debate que vamos a ir estando desarrollando. Pero tú qué piensas en general, Cagua, ¿sí es para virtuosos o no? Porque Pues no sí, híjoles. concluiste. Es que está canijo. Pues tendría que como que poner ahí como que, ¿cómo decirlo? Es como si pusieras como si quisiera dar una respuesta en la cual no sería como tal un sí o un no, como si fuera un switch, ¿no? Como de apagado, encendido, ¿no? Sino sería como más, como una rejillita, ¿no? Que se va, controlando, ¿no? Con la mano, y tú poder ponerla en cierta posición, ¿no? Sería como que una respuesta más así, ¿no? Porque, por ejemplo, yo sí pondría en que sí sería para virtuosos, en cierto sentido. Como dije, en el hecho de crear todo lo que es el arte de la música es muy complejo, ¿no? O sea, tiene cierta complejidad, vayamos a ponerlo así, ¿no? Que de cierta manera, pues cualquier persona no podría hacerlo, ¿no? Hasta cierto punto podría decirlo, porque hasta incluso hay, por ejemplo, niños que sacan ritmos así bien fáciles, ¿no? Incluso de manera, pues, nata. Entonces, uno se queda pensando, uno que pues no es realmente tan virtuoso o tan así genio, que dices, ¿cómo alguien así puede sacar un ritmo tan sencillo? Y uno no, ¿no? Entonces de repente te quedas pensando, ¿cómo es así de raro, ¿no? Que pase ese tipo de cosas. Entonces, sí sería como que una decisión ante decir esto de que si es virtuoso o no, por ese tipo de cuestiones, ¿no? De que no encuentras como que ese punto exacto para realmente definir qué sería entonces el virtuosismo, ¿no? Pero, por ejemplo, para dar una respuesta así concreta, porque yo sé que la quieren, yo diría que hasta cierto punto sí sería como para virtuosos, hasta cierto sentido, como dije, en el hecho de crear música que realmente pues tiene todo un trabajo detrás, ¿no? Que tiene arte, tiene pues realmente mucho estudio y todo esto. O sea, al menos para mí, desde un cierto punto de vista, es complejo, y sí diría que sería como para virtuosos. Pero no sé, cada quien, ustedes opinen. Sí entiendo un poco, porque a mí también me pasa, entiendo tu punto de vista, Cagua, estos niveles que dices, ¿no? De poder establecer y afirmar que la música sí requiere de una virtuosidad. Yo también estoy de acuerdo en eso, pero hay muchos niveles y es que el objetivo de la música en sí, en estos niveles te puede dar que puedas, sin tener un producto tan detallado y tan de que se requiera de mucha información o de una virtuosidad para crearlo, a pesar de eso, ese producto encanta, pues, ¿no? O sea, ese producto tiene éxito y le gusta a la gente. Entonces, dentro de todos estos niveles, precisamente está esta situación de que alguien que no sabe ni leer, ni no sabe ni interpretar, pero a lo mejor con la voz puede establecer algo que sea, que tú imaginas y dices, lo escuchas y mueves sentimientos y dices, ah, no manches,
se ve que sí estudió, pero a lo mejor no. Por eso es tan interesante y tan complejo el poder afirmar que si no eres estudiado, que si no tiene calidad, que si no tiene las reglas específicas, que si no tiene el síncope adecuado, que si no tiene la nota exacta, que si no tiene la combinación, el contraste, si no tiene eso, vas a decir que no es un producto virtuoso. Pero encanta, pues, o sea, eso es lo chistoso, ¿no? Eso es lo raro, porque puede ser una cosa bien simple que salió en una tarde, y así muchas canciones o muchas obras de arte en la música se dan en un día con un ensayo, ¿no? Y ya se quedó y tú te imaginabas que le pusieron mucho seso y que tenía antecedentes históricos. No, y nada más se le ocurrió y lo hizo. Entonces es por eso que es tan complejo decir, afirmar que la música sí requiere de una virtuosidad. Porque los que, bueno, entre comillados, no somos expertos en música, pero sí sabemos que para hacer un producto de diseño hay reglas, pues, y hay que tener información. Y te lo digo yo como diseñando permanentemente. Bueno, yo no creo que sí existen, pero son muy pocos. Aquellos que le llega la magia y que sin tener información previa, sin tener antecedentes, pueden trabajar algo. Yo te digo porque es mi trabajo, yo diseño. Y sí puedes hacerlo en una servilleta y ponérselo al cliente porque ya tienes un antecedente previo, ya digamos que ya tienes experiencia en ese desarrollo. Pero si no, es muy complejo. Y la música es lo mismo. Es complejo saber que hay una introducción, que hay una parte media, que hay un coro, que se repite, es decir, hay muchos elementos para poder afirmar que es una cuestión nada más te sientas y lo haces. Creo que no es así. Pues, bueno, otra vez. Sí puedes hacerlo, pues, así, pero no sé, la música también tiene, en los puristas, tiene su método, ¿no? Y entonces ese método no es para cualquiera, hay que estudiarlo, pues. Incluso el virtuoso utiliza esos elementos y sale un producto bueno, pero el que no es virtuoso conoce los elementos, los estudia y tiene que estarle macheteando, ensayo y error, y a lo mejor él, como no es completamente virtuoso, pero sí tiene las herramientas, va a desarrollar un buen producto en un mes o en 15 días. Y el que es virtuoso y conoce eso, a lo mejor lo hace en una semana. Ahí sí podría haber también esos niveles. Pero yo sí, al final sí creo que tiene que haber una virtuosidad para hacer buenas obras en la música. Perfecto. Y nos falta Perdido. ¿Qué opinas, Perdido? ¿Tú en qué posición estás? ¿Es para virtuosos la música? No, no, yo digo que no es para virtuosos, pero también lo tomaré como una posición principal e intentaré desarrollar como un argumento y a ver si incluso yo hasta llego a encontrar como razones para afirmar lo contrario. Pero empezaría diciendo que bueno, hay que reflexionar respecto al fenómeno que es la propia música, ¿no? Es, bueno, sí, que no solamente qué es la música, sino concretamente qué se necesita para hacerla, ¿no? Eh, todo tiene que ver con la producción en términos como abstractos y en términos generales, el producir cosas. Se producen desde utensilios hasta obras de arte. Entonces, todo tiene que ver con cierto fenómeno de la producción, pero no solamente siguiendo una línea fenomenológica marcada por Heidegger, digamos que
la producción no solamente es de las artesanías o de las obras de arte o de los utensilios y de las herramientas, sino que es una propiedad de la propia naturaleza, que la propia física, como lo decían los griegos, physis, o sea, la naturaleza, lo que vivimos y todo esto, se lleva a cabo por medio de producciones. Entonces, lo que decía Heidegger, que podríamos discutirlo un poco, es que la producción de un objeto, no solamente de una obra de arte, sino él llevaba su reflexión a la producción de los productos técnicos o tecnológicos, como la tecnología en sí misma, que decía que toda producción tenía que ver con esta esencia de la naturaleza, que es producirse a sí misma y producir cosas. Pero él decía que la producción iba del velamiento al desvelamiento, es decir, que mantenía algo que permanecía oculto a algo que llegaba a ser una verdad y que se mantenía desvelado, y le quitaban ese velo y aparecía a todos como algo verdadero. Es a lo que los griegos llaman aletheia, que es la verdad, el desocultamiento de las propias cosas. Entonces, todo este rollo simplemente para decir que la producción musical también tiene que ver con un desvelamiento de algo, ¿no? ¿Y qué es este desvelamiento? ¿Qué se nos desvela cuando se produce música? Se desvela cierta expresión, se desvela algo así como palabras, que no son palabras, sino que son análogas a las palabras en el sentido de que son fonéticas, son sonidos, sí, son fenómenos sonoros significantes, que tienen un sentido y una significación. Entonces, la música es un proceso de desvelamiento de una tendencia expresiva por medio de sonido. Es como hablar. En esto, si lo vemos así, es como simplemente hablar, expresar cosas con sonidos articulados y digamos que pensados, ¿no? Pero incluso hay que analizar la propia producción de los sonidos vocales, porque utilizando al cuerpo como instrumento, o sea, los sonidos vocales no se dan en el aire, se dan por medio del cuerpo. Utilizamos el cuerpo para hacer estas palabras que yo estoy diciendo. Mis palabras no sonarían sino por el instrumento que es mi cuerpo. Entonces, también ahí hay algo análogo y similar a la producción musical, que necesitamos de un instrumento, en el caso de las palabras, el propio cuerpo, y en el caso de la música, algún instrumento externo, o como le decíamos, el propio cuerpo, incluso haciendo chocar las palmas, para hacer sonidos que tienen un significado. Hay cierta fisionomía de la expresión musical y la expresión fonética de las palabras. Necesitamos de un cuerpo o de un instrumento en general, un instrumento para hacerla sonar. Y para acomodarnos a este instrumento, hace falta que te familiarices con tu instrumento para poder expresar cosas. Y en este sentido no es necesario la virtuosidad, sino simplemente un proceso que se puede dar y que pueden desarrollar todos, como familiarizarte con las teclas de tu computadora, porque es el mismo proceso, familiarizarte con un instrumento que estás utilizando cotidianamente y, y hacerlo como automático, sin necesidad de pensar cómo hacer sonar la guitarra o hacer sonar ciertas notas. Quizá para eso haya que estudiar gramática y haya que estudiar
un poco de teoría musical, pero no es necesario para poder expresar cosas. Y supongo que me extendí un poco, pero es para que desarrollar todo este choro. Sí, justo el siguiente punto que queríamos tocar era la parte de los instrumentos, ¿no? De si solamente el hecho de cantar o saber tocar un instrumento, interpretar algo que ya ha sido creado y que simplemente tú lo interpretes, a diferencia de crear música, ¿no? O sea, estos dos aspectos en que, por ejemplo, yo pongo ahí a gente que solamente interpreta, ¿no? Hay cantantes que no son autores como tal, simplemente intérpretes. Hay gente que digamos, autora, pero muy difícilmente las conocemos como intérpretes. Y hay gente que se dedica a tocar instrumentos, ¿no? Entonces, no sé, en este tema de la virtuosidad también distinguir entre nada más solamente el hecho de cómo se ha perdido, ¿no? El adecuarte tú a eso que ya existe como cualquier otra herramienta que te ayuda a generar algo diferente, algo adicional, como puede ser cualquier otro oficio o trabajo. Ponerlo en este aspecto de la música, ¿no? De poder tocar en un instrumento, por ejemplo, ¿no? Y si eso es ya crear música, ¿no? El hecho de poder tocarla o que generes algo nuevo, ¿no? Y si necesitas la virtuosidad tanto para nada más tocar ese instrumento o para crear nueva música, ¿no? Que eso sería como el punto específico que ahorita tocaría, ¿no? No sé qué piensan en ese aspecto, si el hecho de poder aprender a tocar un instrumento es considerar que ya estamos haciendo música y para eso se necesita ser virtuoso, ¿no? A mí me puse a pensar, perdido, en el hecho de que cómo estábamos viendo este virtuosismo, ¿no? En la música, porque tocó el punto en el que cómo es que nosotros, digamos, iniciamos, ¿no? El hecho de poder transmitir algo, ¿no? Algo tan sencillo y que iniciamos usando nuestro propio cuerpo, ¿no? La voz, incluso, no sé, unas palmas o qué sé yo, nuestro propio cuerpo, con la intención de nada más, transmitir algo, ¿no? Y que de cierta manera de ahí, digamos que entraría la parte simple de cómo, se hace la música, pero siento que se desvía y se vuelve más complejo porque una parte sería, esa parte simple, innata de poder crear, digamos, música hasta cierto punto para poder transmitir algo. Y otra es la que estábamos tocando, que supongo yo que es la parte más comercial que conocemos ahorita, ¿no? Hacer canciones y todo eso. Que ahí es donde a lo mejor sí toca la parte del virtuosismo, porque ya entra cosas más complejas, en donde a lo mejor sí ya tiene que tener más estudio y al final de cuentas, pues existen otros medios para hacerlo más fácil, ¿no? Pero sí esa otra parte que mencionaba perdido, pues sí también entra como que en ese debate, ¿no? Porque, pues sí, hasta cierto punto podría decirse que entra en nuestra propia naturalidad, ¿no? El hacer música de ese modo, ya lo habíamos platicado en nuestros primeros programas y es donde hablábamos de que, por ejemplo, antes utilizaban cosas muy simples, ¿no? Como ya dije, nuestro propio cuerpo y ya después otro tipo de herramientas, ¿no? Que al final de cuentas son igual rudimentarias, ¿no? Como por ejemplo utilizaban palos, huesos, las pieles de los animales, ¿no? Y hasta incluso, por ejemplo, las hojas, ¿no? No sé si han visto gente que utiliza como como un tipo fierrito que se lo pone en la boca y le soplan y que suena como si fuera el pato Donald. ¿Quién sé cómo? Pues ese tipo de sonido lo hacían o lo hacen con hojas de árboles, imagínate. No sé si muy en la antigüedad hacían ese tipo de cosas, pero yo he visto que hacen eso con una hoja, ¿no? Pero hasta eso pueden hacer como que ruidos y generar pues música con ello, ¿no? Ya poco a poco pues eso fue un poco evolucionando, ¿no? Y incluso en la actualidad poder hacer algo incluso simple, igual rudimentario,
pero ya en nuestra actualidad, pues incluso, no sé, utilizar un bote, ¿no? Y estarle pegando ahí, hasta incluso, no sé, tubos, ¿no? Porque hay gente que hace música en las calles donde ponen tubos y tocan canciones así tipo de electrónica o pop así. De hecho, hay mucha gente que hace ese tipo de cosas y hay un grupo que, por ejemplo, es profesional y se dedica a hacer este tipo de música así con tubos. No sé si los han visto, son unas personas que tienen el cuerpo pintado de azul. De hecho, se llama el grupo Blue Man Group y tocan así tubos, ¿no? De PVC y hacen música con eso y no solamente hacen música, sino lo meten más en un aspecto más artístico, ¿no? Y visual y todo esto. O por ejemplo, hay una banda aquí en México que utiliza la basura para hacer instrumentos musicales, ¿no? Y con eso pues hacen música, ¿no? Incluso con cosas así se pudiera hacer música como tal, ¿no? Pero sí me interesa esa parte en la cual, digamos, tomamos la parte, digamos, industrial, donde tienes que utilizar ciertas herramientas y es un proceso más complejo para ahí poder meter el virtuosismo y la cosa nata, en la cual pues nada más intentamos poder expresar, ¿no? Incluso utilizar nuestro propio cuerpo para transmitir algo, ¿no? Ahí hasta cierto punto sí sería nato y no sé si llegar a ser algo más complejo, ¿no? Como un canto, por ejemplo. No sé, eso para mí es interesante. Yo pensaría que en lo que planteó Perdido, que efectivamente de principio pues no es como no determinar que efectivamente si no es una cuestión técnica o artística, que fuera como el hecho de que por eso no es música, ¿no? Yo creo que voy a hacer utilizar, yo creo que un poco la estadística en el hecho de que, pues, si contamos a los que hacen música de manera natural, es decir, por el simple hecho de cantar, de hacer música con el cuerpo, de interpretar un instrumento, de cantarlo, de ejecutarlo. Eso yo creo que es de todo el porcentaje de la población, pues puede ser un 20%, ¿no? Digamos, probablemente. Depende de las sociedades, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, la educación musical va desde niño, entonces hay mayor probabilidad de que la música se genere o la viva el 60% de la población. Pero bueno, pensemos entonces en ese punto, que pueda ser el 60% de la población que pueda hacer música, que la hace, que la disfruta, que la goza, que la genera incluso con su cuerpo, con su voz o con la interpretación de un instrumento en los niveles que quieran, ser muy habilidoso o ser solamente las notas muy básicas, pero ya está haciendo música y puede ser muy interesante. Pero ese 60% es la gran mayoría. Quien crea es completamente un porcentaje mucho más reducido. El que crea yo creo que es el 10% de la población en sí, ¿no? Yo creo que de 10 individuos entre género hombre y mujer, al final yo creo que los que están haciendo música serían uno o dos, ¿no? Como digo, también depende de las sociedades. Y todavía más aquellos que generan una cuestión de creatividad más allá de lo común, es el porcentaje de la población más pequeño, el muy, muy poquito, el que lo hace virtuosamente. Entonces, por eso es que, si bien no podemos negar que para crear grandes obras hay que tener virtuosidad, podemos decir que al ser tan poquitos y todo eso, entonces digamos que podemos excluirlos, ¿están de acuerdo? Podemos excluir la gran obra, porque quiere decir que las grandes obras están, y como vemos, están hechas y determinadas para un porcentaje de la población muy pequeño. Entonces yo recuerdo que Perdido de alguna vez decía, pues a la goma con el virtuosismo, porque al final, la verdad es que no lo necesitamos.
No sé si estén de acuerdo conmigo, porque la gran mayoría de la música, la gran mayoría de interpretar y de ejercerla y de producir felicidad en los individuos es de gente más común que virtuosa. Y eso pues va como en esto que decías, Vic. Esto que decías de que serías bueno para interpretar un instrumento, eres habilidoso, pero a lo mejor no creas y no tienes virtuosidad para crear, no eres virtuoso, eres más un intérprete, pero ¿qué más da si al final la intención y el gusto y el gozo que tienes al realizarlo está completo, ¿no? Entonces, yo sí recuerdo muy bien las palabras que decía Perdido. Al final vale gorro, ahora sí que a él le ve el virtuosismo, ¿no? Porque no lo necesitamos, pues. Eso en el aspecto, digamos que general, pero a mí me encanta que existan estas personas virtuosas, porque cuando tienes un producto así que te quedas con esa admiración, y es lo que te digo, bueno, lo que les comentaba, desafinados, a mí lo que me encanta es que no perdamos este sentido de admiración. Cuando la verdad es que el tiempo y la edad y todo, te va quitando eso de que cada vez te emocionas con menos cosas, pero pues hay que estar en la búsqueda de ello y por lo tanto, la verdad es que yo en la edad en la que estoy, que es, alguien decía que era la igual de medio siglo, a medio siglo yo quiero encontrar esa virtuosidad que me haga sentir lo que ya muchas cosas ya no me dan, pues, y solo lo puedo encontrar en una obra excelsa, y por lo tanto yo digo que sí exista pues el virtuosismo, ¿no? Y que gocemos del general y todo, pero a mí me gustaría que no, ¿cómo te diré? Que no se simplificara pues la cuestión del gozo en sí de la música, y sí saber que para obras de arte se necesitan cosas muy especiales. Con esto último que comenta Pacheco, justo es un punto que queríamos tomar o que propuso Okawa, y viene justo a lo que está comentando Pacheco, ¿no? El hecho de que quizás si el virtuosismo no es totalmente necesario en la creación de la música, y con, bueno, vamos a tocar dos puntos ya, o voy a retomar dos puntos. Uno, la parte de esta distribución o difusión de la música como ya industrializada y el hecho de que pueden distribuir un montón de cosas, con el punto también de que qué tan difícil es crear la música y qué tan virtuoso tendrías que ser para crearla, ¿no? Y muy específico nos decía Kawa, ¿qué pasa con aquellos que critican la música electrónica, ¿no? Porque ahí no, quizá ya no tienes líricas, que tú tengas que esforzarte, ¿no? O a llegar a una nota y demás, o que ya no estás, digamos, tocando algún instrumento, sino es una herramienta electrónica. Si eso es virtuosismo, a fin de cuentas es música, pero aparte les ayuda mucho la parte ya, de poder distribuirla, de difundirla y demás. Hay otros géneros como el pop, con aquellos que hablábamos hace mucho tiempo del K-pop, ¿no? O de cualquier pop, música popular que generan y que quizá no les cuesta tanto trabajo. Me refiero más al trabajo de la parte artística, ¿no? Inclusive el reggaetón o algunos, el trap y esos ritmos que quizás son, en mi punto de vista, un poco más accesibles crearlos. Sin embargo, justo aquí están los puntos, ¿no? Que decía Pacheco de que sea no necesites o no es necesaria esa virtuosidad para sacar este tipo de ritmos y que se vuelvan famosos y que llegue a mucha gente, ¿no? Que llegue a muchos escuchas y que aparte lo disfruten, ¿no? No necesariamente son las grandes obras con grandes virtuosismos, pero hay mucha gente que la disfruta. Entonces, no sé qué piensan justo de estos dos puntos, ¿no? Qué tan difícil es poder crear este tipo de música y en conjunto con la industrialización que ya existe y el cómo pueden distribuirla y que se vuelvan pues realmente virales, ¿no? Y que mucha gente los pueda escuchar.
hecho sí es interesante el tema porque, como dices, saca dos partes, ¿no? Que es la parte de cómo no solo es el hecho de poder crear música, sino también distribuirla. Y hay como que otra parte que es distinta, que es saber identificar que una cosa es, digamos, lo que te da la fama y otra cosa es lo que te da el reconocimiento. Y yo siento que por el lado de la fama es la parte más industrial y es donde prácticamente por cierto apoyo, digamos, de la tecnología por ciertos artistas que hacen música, pues específicamente, como dije, comerciales, pues les permite hacer música, digamos, de una manera más fácil, ¿no? O más accesible, como para que eso realmente pegue, ¿no? Y digamos, eso es lo que les da la fama, algo que realmente vende. Pero el reconocimiento siento que es donde está ahí el virtuosismo, porque no nada más es la cuestión de poder hacer música, sino como ya habíamos mencionado, el hecho de poder interpretar a lo mejor un instrumento, o puede que tu voz, o qué sé yo, y también todo el valor y el arte que está detrás, ¿no? Todo lo que quieres transmitir. Entonces ahí siento yo que es donde entra el reconocimiento. Entonces, desgraciadamente ese punto, pues no es tan, conocido, ¿no? Por el hecho de ser reconocido, a lo mejor para muchos sería como que aburrido, ¿no? Entonces, ese tipo de contenido siento que se queda escondido y es como que ese oro que tienes que andar buscando, donde cuando lo ves realmente se te queda, ¿no? Yo siento que al menos allí en el reconocimiento es donde realmente la música como tal va a permanecer completamente, donde está realmente el verdadero valor, porque la fama un día se va a hacer y al otro día ya salió algo más y va a desaparecer, por más que esté arriba y sea lo más famoso, eso va a desaparecer, pero el reconocimiento yo siento que no, eso va a permanecer mucho, entonces sí se abre como que esa brecha para identificar realmente dónde entraría el virtuosismo y quisiera irme por el lado de la tecnología, ¿no? De los que son más famosos, que por ejemplo sí nos ayuda, ¿no? La tecnología, y es algo que de cierta manera para los que no nos consideramos virtuosos, pues nos ayuda mucho, ¿no? Para poder crear algo tan simple, ¿no? Y quién iba a pensar que a lo mejor, no sé, tu teléfono te iba a ayudar a hacer música, algo tan simple, ¿no? Lo único que yo conocía algo relacionado a la música es, por ejemplo, la canción del Pánfilo, ¿no? Ese teléfono parece carpintero, porque se ríe. No era el único de música que estaba relacionado al teléfono. Pero de ahí en fuera, pues, este tipo de aparatos, electrónicos, pues no, ya podemos hacer música, como dije, con los teléfonos, con las computadoras, con las tabletas, ¿no? A través, por ejemplo, de una aplicación. Yo, por ejemplo, aquí tengo una aplicación que es, de hecho, para crear música y nada más trae como que, digamos, beats ya preestablecidos, donde lo único que tienes que hacer es apretar como que, digamos, un cuadrito y te va a aparecer la música, ¿no? De lo que quieres que se escuche. Y así vas a empezar como que a crear ritmos o sonidos. Y ya con eso ya hiciste música, un ritmo. Y ese, por ejemplo, puede ser un ritmo de fondo para, por ejemplo, aquí el programa o qué sé yo, pero ya te lo está dando todo. O sea, así de simple puede ser crear música, por así decirlo. Poniendo un ejemplo así, ¿no? ¿Hay virtuosidad en eso? Pues yo siento que no, porque nada estás apretando un par de botones. A lo mejor puede que sea el ingenio, ¿no? De que a lo mejor dices, pues le aprieto aquí y me da otro sonido y cosas así, ¿no? Pero, por ejemplo, imita ciertos instrumentos, ¿no? Y ya con eso puedes hacer música. Y eso es lo que a lo mejor, por ejemplo, como decía Big, en la música electrónica se utiliza mucho. De hecho, dentro de ese ambiente de la música electrónica también digamos que hay cierta complejidad. A lo mejor posiblemente muchos no conozcan cómo es realmente, digamos, la estructura de cómo hacer la música electrónica. Parecería ser tan simple como el ejemplo que puse ahorita de la aplicación, pero sí tiene cierta complejidad y como lo mencionaba ahorita, también gracias a la tecnología hay ciertos instrumentos que les ayudan a hacer ese tipo de sonidos para su música, ¿no? Que hasta incluso yo no sabía que existían, ¿no? Por ejemplo, los sintetizadores son una de las herramientas que más utilizan, ¿no? Los DJs, o no sé cómo se les dirían, los que hacen música electrónica, que por ejemplo tienen una característica porque tiene teclas como si fuera un teclado o un piano,
pero tiene otro tipo de botoncitos ahí muy raros que te provocan ciertos sonidos muy específicos, ¿no? Que tú puedes manipular, hasta luego traen como que cables, ¿no? Y hay otros más complejos que ni siquiera tienen teclas, son puras perillas o botones o cables, ¿no? Y están bien gigantes, ¿no? Hasta parece, si los ves, pareciera que te sientes en una película de El terror, ¿no? santo. Así del santo, ándale, que eres el doctor malo y cosas así. Pero eso lo utilizaban antes para hacer música electrónica. De hecho, creo que todavía, pero no sé si, bueno, con tanta frecuencia se utiliza eso, no sé. Pero existe, por ejemplo, ese tipo de aparatos, ¿no? Y otro tipo de aparatos así, hay uno que se llama Launchpad, que son incluso puros botoncitos como que les mostré en el teléfono, pero son, no son digitales, son físico, ¿no? Y dicen, por ejemplo, no tiene sonidos, tú los pones lo programas en la computadora, tú bajas los sonidos que tú quieres y nada más tú aprietas los botones, el sonido que tú quieras, hasta incluso tú puedes hacer una batería ahí, picarle y ya hiciste tu ritmo. Los que utilizan mucho ese tipo de cosas, los que he visto que lo hacen, son por ejemplo los que tocan música ranchera, ¿no? No sé si han visto que están tocando y hay un chavo que está en un micrófono y le está picando ahí así, y hace el ritmo de baterías, ¿no? Por ejemplo, hay tipos de aparatos así que yo tampoco sabía que existían, ¿no? Y los más clásicos que, por ejemplo, pues son que los micrófonos, que las consolas y ese tipo de cosas, ¿no? Pero de cierta manera sí nos ha ayudado mucho la tecnología para hacer, digamos, más accesible el poder crear música. Pero sí es muy interesante, todo lo que nos ha llevado a crear música y que de cierta manera nos facilite, ¿no? Y entre en duda de si realmente es virtuoso o no, ya crearla como tal. Sí, y eso que comentas es muy factible, ¿no? Ya hoy en día la tecnología ayuda mucho, pero yo creo que sí pondría, al menos yo, en mi opinión, el punto de que, pues, aunque exista esa accesibilidad a este tipo de instrumentos, pues también tienes que estar interesado y gustarte, ¿no? A lo que voy es, si no, imagínate tantos millones de personas que somos en el mundo, cuántas estarían generando música, pero no todos se tienen el interés de crearla, ¿no? O de tener este tipo de aplicaciones tan accesibles que diga, "Ah, ahora yo voy a crear algo, ¿no?" Y aunque existan las aplicaciones y demás, sigo pensando que aún así necesitas tener una habilidad, ¿no? Para poder crearla desde la escucha hasta el poder los ritmos generarlos y crear algo nuevo. Yo creo que sí necesita cierta habilidad para poder crearlos, incluso aunque existan estos nuevos métodos tecnológicos, ¿no? Para poder crear sonidos y ya no necesariamente tú interpretar un instrumento, ¿no? Ahora, todo esto yo les preguntaría, esta habilidad de la cual hablo y que seguramente ustedes me dirán si coinciden que se necesita para poder crear algo de música, inclusive interpretarla o aprender a generar, interpretar un instrumento o la voz. ¿Consideran que es nato? Es decir, tú ya de por sí cuando naces trae esa habilidad, o alguien que es muy malo en hacerlo y se pone a practicar todos los días puede lograrlo también? ¿O cómo consideran ustedes que esa habilidad para la creación de la música pueden hacer en una persona, ¿no? O si la puede adquirir como tal. Pues yo creo que otra vez lo mismo en las estadísticas. Generalmente, pues sí hay quien nace con habilidades propias, pero son los menos. La gran mayoría están hechos o estamos hechos de estarle chingue, 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 pues, ¿no? Porque yo creo que es en la cuestión humana, al final eso es como la garantía o el secreto del éxito para todos que somos comunes y corrientes y que la gran mayoría de nosotros no nacemos con esa gran habilidad y no nos queda otra más que machetearle. Y yo creo que sí hay natos, pero son bien poquitos, como yo me imagino, como estos que tienen habilidades mágicas o sobrenaturales de la energía, cosas así, también son bien pocos, ¿no? Yo me acuerdo que
que decíamos, hay gente que sí tiene percepciones psíquicas, ¿no? Que puede leer la mente o las auras, esas cuestiones de energía que, pues, que te sorprenden, ¿no? Los videntes, por ejemplo, son uno entre millones, sí existen, pero son unos, igual también en la música son muy pocos los que son, nacen. Hay una película de, ¿cómo se llama? Augur Rouge, ¿cómo se llama? La de un niño que es hijo de músicos y que llega y así sin nunca haber tocado una guitarra, empieza a interpretar y ya se hace como maestro como en 2 días, ¿no? Entonces empieza de manera sin haber estudiado, empieza a reconocer las notas y se hace un experto pues en poquito tiempo porque ya es un fenómeno, ¿no? Le dice una niña al padre cuando estaban ahí que estaba tocando él y decía, encontramos un Beethoven, ¿no? Otra vez, ya, y él es, porque era muy especial en su desarrollo de manera natural. Pero es uno entre millones. La gran mayoría estamos hechos de estar ahí por el gusto, ¿no? Obviamente al que no le gusta, pues ni lo intenta, ¿no? Yo creo que los desafinados que nos escuchan sabrán bien que alguna vez intentaron tocar la guitarra, ¿no? Que es muchísimos y te estresas y pues ya, ¿no? Lo intentaste, pero no es una cuestión así. A lo mejor si sale fácil, o también no te enseñaron bien, no te enseñaron una rola en donde a la segunda clase ya estás tocando, el profesor no tiene esa habilidad, que te enseña y no te interesa y a lo mejor te quiere enseñar mecánicamente y se vuelve y te aburres y ya se va. Entonces, por eso es que yo creo que es muy pocos los que tienen el poder nato y todos somos así como de estarle dando solo por el gusto de que te guste, pues, y así te desarrolles, creo yo. Yo siento que la parte nata depende mucho, por ejemplo, no sé si conozcan todas estas que se consideran las inteligencias que puede tener una persona, ¿no? Que supone que investigué y son ocho tipos de inteligencias. Y una de ellas, por supuesto, es la música, pero por ejemplo está la parte lingüística, la parte matemática, la cuestión espacial, rítmica, otras cosas, social y muchas otras. Pero por ejemplo, supongo yo que cada uno de nosotros, supongo yo que hemos de tener alguna de estas inteligencias, ¿no? Y que alguno de nosotros posiblemente caiga dentro de estas inteligencias, digamos, natas, ¿no? En el caso de que estamos hablando, pues sería la música, ¿no? Puede que alguno que otro tenga por ahí una inteligencia escondida que a lo mejor todavía no descubre, ¿no? Que a lo mejor sea muy bueno escribiendo o qué sé yo, ¿no? Por ejemplo, no sé si yo esté dentro de la habilidad nata, de esta inteligencia que es natural, que sería la música, pero por ejemplo, yo pensé que era comer tu habilidad. No, que por ejemplo, que esa parte, nata, por ejemplo, yo la he visto en mis sobrinos, ¿no? Que, por ejemplo, son chiquitos, que siento que tienen una naturalidad de poder entender, por ejemplo, las cuestiones rítmicas de la música. Que, por ejemplo, si tú le pones una canción, a lo mejor brincan o bailan, mueven sus pies o qué sé yo, ¿no? Pero cuando son niños como que les interesa mucho y yo percibo o noto que realmente entienden esa parte. Pero de ahí a que cuando crezcan y no sé, a lo mejor se acerquen a un instrumento y no sepan hacerlo, como para que realmente ahí sepas si son, en primera, pues puede que tengan una naturalidad de eso, el que tengan esta inteligencia musical o que de plano, pues sean virtuosos o no en ello, ¿no? Pero, por ejemplo, a lo mejor crecen y posiblemente no tengan esa inteligencia, ¿no? Entonces ahí pues es muy curioso el poder saber si realmente tenemos esa inteligencia natural, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a mencionar a nuestro compañero el Tachi, que por ejemplo,
ese canijo pues escucha música que, a pesar de que es un género musical, en comparación de otros que no es tan virtuoso hasta cierto punto, sí tiene su cierta complejidad, ¿no? Como lo que es la cumbia, la salsa y todo ese tipo de ritmos, que al La del final de cuentas, sonidito, ¿no? así nomás, pero por ejemplo, ese tipo de música, al final de cuentas sí tiene como que cierta complejidad, ¿no? O cierta estructura que requiere, pues, digamos, un cierto entendimiento, vamos a ponerlo así, ¿no? En la cual pues lleva mucho ritmo, ¿no? Y a la vez como que eso lo hace un poquito más complejo, ¿no? Y alguien que le guste ese ritmo, supongo yo que entendería esos patrones, ¿no? Y que de cierta manera, por ejemplo, el tachi, pues no es como que la persona más virtuosa del mundo si le pones un instrumento, a pesar de que le guste y comprenda ese tipo de música, ¿no? Entonces, es muy curioso ver todos esos aspectos y comprender si realmente tenemos una naturalidad, ¿no? O un instinto nato para poder tocar un instrumento y considerarnos pues alguien que a lo mejor le va a pegar a eso, ¿no? Porque posiblemente haya mucha gente que por ahí se esté dedicando a cualquier cosa que a lo mejor no es algo que a lo mejor le No la de apasione, ellos. que sea bueno, ¿no? Como por Sí, ejemplo ahí, fíjate, bueno, perdón que te interrumpa, me quedé ajá, pensando en todo esto que comentas y de los sobrinos o los bebés, los pequeños. Yo creo que también las condiciones que se te presentan, ¿no? Porque puede que seas virtuoso musicalmente, o deja ya de la virtuosidad, no, más bien que tengas esa inteligencia o esa habilidad y nunca se te presente la oportunidad de explotarla. A lo que voy es, por ejemplo, quién te acerca una guitarra para que aprendas a hacerlo, o quién te incita a cantar, ¿no? O así, y quizá tienes la habilidad y nunca se te presenta, así con esta como con todas las demás inteligencias o habilidades, ¿no? Le pongo, por ejemplo, otro ejemplo a los deportistas, ¿no? Quizá quienes son muy habilidosos en una actividad física y nunca tuvieron la oportunidad de acercarse a hacerlo profesionalmente, ¿no? O deja tú profesionalmente, simplemente hacerlo y no se nos da esa oportunidad a veces, ¿no? Entonces seguramente mucha gente, como esto último que comentas, están haciendo algo que no realmente es lo que más desea o que lo que más disfruta, pero quizá no se les presenta esa oportunidad o no, para desarrollar eso que sí, ¿no? Que sí es lo que más disfrutan, pero sí me quedé justo pensando eso que comentas, ¿no? Desde chiquitos, si nos ponen a dibujar y no nos gusta, no nos sale, pues quizá ya lo dejamos, pero quizá tienes otra habilidad y el poder buscar cuál es sería muy, muy bueno para cualquier persona, ¿no? Y encontrar esa habilidad en la que realmente eres pues hábil como tal, valga la redundancia, y que lo disfrutes, ¿no? sí, de hecho sí se han dado muchos casos así, de que, por ejemplo, un artista que se volvió famoso, a lo mejor se estaba dedicando, no sé, Era a algo enfermero, jardinería, sí, jardinería, o estaba paseaba perros, o cocinero, qué sé yo, y de repente, pues no sé, le interesó algo, simplemente le gustaba y pues ahí le pegó, ¿no? Porque tenía como que esa naturalidad, entonces supongo yo que sentía, ¿no? Que es algo que tenía como que el cierto interés y a lo mejor cierta pasión, la desarrolló, porque también siento que es otra parte, complemento, por así decirlo, no solo el hecho de que te guste y te apasione y digamos esta inteligencia nata, sino el hecho de también, como dices, que tengas como que el medio para el cual tú puedas desarrollarte y poder, digamos, ser aún más bueno de esa naturalidad. O, por ejemplo, gente que no tiene esa inteligencia, acercarse y si realmente quiere ser bueno, pues estar ahí metido. Por ejemplo, hay un libro que habla de las 10.000 horas, ¿no? Que para poder ser bueno en algo necesitas dedicarle todo ese tiempo para que realmente seas extraordinario, ¿no? Porque si no, pues realmente nunca sabrás si realmente serás bueno, ¿no? Pero si realmente quieres serlo, tienes que dedicarle mucho tiempo, porque sí se puede, ¿no? Pero sí, sí es interesante todo esto. Este, lo innato, supongo que supone, no sé, o pareciera como que supone que depende de uno mismo en el sentido de que
no depende del cuerpo, ¿no? O sea, no es tanto como que tenga, o no sé cómo lo estoy interpretando, porque creo que tengo como la idea de que se parece que se interpreta el, el innatismo como como algo casi divino, ¿no? Al nivel, algo perteneciente, digamos, como al alma, ¿no? O no sé, de cada individuo. Pero, como ustedes decían, eh, depende de las condiciones materiales en las que se desarrolle un individuo y sus condiciones sociales y tal. Pero no solamente eso, sino que eso es como condiciones materiales, pero hay que decir que las condiciones materiales se pueden, se, se puede decir que también incluyen al propio cuerpo, o sea que no depende tanto como de la voluntad de querer ser bueno en algo, sino del cuerpo que está adecuado para expresarse en ciertos ámbitos, ¿no? Ya sea en la literatura, o, escribiendo, ya sea tocando un instrumento o como sea. Pero es también una condición material en tanto que depende de nuestras estructuras corporales y nuestros esquemas mentales. Justamente estaba leyendo a Merleau-Ponty, que en nuestras primeras charlas también lo estaba leyendo, pero otros libros, y estoy con una de sus obras capitales que se llama Fenomenología de la Percepción, que es bastante interesante en el sentido, porque habla como habla justamente del proceso de contacto con el mundo que se da con el cuerpo. Y en una parte del libro habla sobre los esquemas mentales y por qué a veces el cuerpo puede actuar de forma involuntaria o puede tener ciertos actos reflejos, pero que bajo ciertas enfermedades mentales no pueden llevarse a cabo. Por ejemplo, rascarse se puede llevar a cabo cuando una mosca está en tu cachete o así, llevan su mano los enfermos mentales, no recuerdo la enfermedad que trataba, pueden llevar su mano para quitarse la mosca, pero si le pides que lleve su mano, no lo puede hacer, o sea, porque es una cuestión abstracta, un movimiento abstracto que depende de la localización de su propio cuerpo, de su esquema mental, del reconocimiento de su cuerpo, como algo externo a él y no algo vívido en sí. O sea, básicamente lo que planteaba él es que hay dos tipos de percepción en el cuerpo, o hay dos tipos de yo, por decirlo de alguna forma. Un yo preconsciente, que es el yo del cuerpo, y un yo consciente que se da gracias a que el cuerpo nos da esas primeras percepciones de contacto con el mundo. Pero lo que dice es que en este yo preconsciente, que interpreta el mundo para darle una interpretación más completa por medio de la racionalidad y la conciencia, en este yo preconsciente se da un esquema corporal, un reconocimiento de cada parte del cuerpo, como no como en una localización puntual, sino como en una localización en la cual puedo actuar y en la cual puedo llevar a cabo ciertas operaciones que se dan bajo mi cotidianidad. El esquema mental se desarrolla por la cotidianidad. Por eso cuando les cortan o hay personas que pierden una extremidad, existe esta cuestión del miembro fantasma, porque el yo preconsciente se acostumbró al esquema corporal en donde había un pie, digamos, y sigue sintiendo ese pie como real, porque no lo toma como localización en el espacio en sí, sino como una cosa que todavía es posible, o que
como que sugiere que haya algún tipo de acto ahí. A lo que voy es que el esquema corporal es, es lo que hablaba cuando te adecuas a un instrumento. Puede que haya personas que no tengan la capacidad de expresar sus sentimientos con palabras, pero a través de que su cuerpo se adecua a un instrumento de fuera y lo siente como propio a sí mismo, es capaz de expresar cosas que de otra forma no podría. Y en este sentido, el esquema corporal también es modificable, no es permanente. Como lo decía, se basa en una interpretación del mundo y en una experiencia vivida del mundo. Porque, o sea, es como que ya el cuerpo se experimenta a sí mismo y, y es capaz de... perdón, me perdí un poco. Bueno, Como el siempre cuerpo... es el perdido. el cuerpo se acostumbra como a lo que voy. El cuerpo se adecua a los instrumentos y los hace suyo. Incluso se da el caso de que los ciegos ya con su bastón ya lo sienten parte de su propio cuerpo porque les permite cierta percepción y cierta comunicación con el mundo. También sucede lo mismo con los instrumentos. Y así como un ciego se puede adecuar a su bastón, cualquier persona con la habitualidad necesaria se puede acostumbrar a un instrumento, lo cual implica un esfuerzo, una cotidianidad y directamente hacerlo parte del propio cuerpo o que el propio esquema mental ya sepa dónde en cada parte del espacio está cada sonido como, no como como algo localizable lógicamente, sino algo que se puede llevar a cabo como una expresión. O sea, sí, es esto de que el cuerpo pueda adecuarse a los instrumentos y por eso también insisto en que el innatismo, si quieren, se puede dar. O estoy de acuerdo de que podría ciertas personas, debido a que no todos somos iguales, deben o pueden tener ciertos esquemas corporales que les permitan adecuarse más a la adaptación a cierto instrumento. Pero yo digo que así como un ciego puede adecuarse a su bastón, así cualquier persona puede adecuarse a un instrumento musical con tal de expresar cosas. Y en este sentido, también quedaría como anulada la cuestión innata, no negando que exista, sino que aceptando que también que los propios esquemas corporales no son permanentes y que cada persona se puede adecuar a utilizar un instrumento musical. Y como que se vería anulado y no serviría de nada ser innato si cualquier persona con la habitualidad necesaria y con ese contacto cotidiano con el instrumento puede llegar a interpretar lo mismo que él. Aceptaría que existe la cuestión innata, pero me parecería superflua o no le tomaría el valor que ustedes le otorgan, ¿no? Yo me recuerdo mucho sobre la película de Rudy Cursi, cuando la voz en off dice, si todos supiéramos diferenciar entre lo que somos buenos y entre lo que nos apasiona. Se refería al Cursi, porque ese güey era muy bueno en el fútbol, pero lo que le apasionaba era el canto, y en el canto estaba de la chingada, cantaba horrible. Pero, y a él era muy bueno en el fútbol, pero no le gustaba, como lo hacía de manera natural y le salía así, como que no le interesaba. En cambio, él le apasionaba cantar y era muy malo, cabrón, muy malo, y le daba prioridad a lo que le gustaba
en vez de a lo que él era bueno. Y entonces me retomo a las sociedades extremas que toman esta situación de definir desde niños en qué tienen la habilidad y en qué son innatamente buenos, ¿no? Como las sociedades, como la comunidad de la URSS, ¿no? La Rusia, sobre todo en cuanto a los deportistas, determinaban desde niños en qué eran buenos de manera natural, y entonces a eso los dedicaban y los desarrollaban ahí, ¿no? Entonces, eso yo creo que sí ya es un extremo que lleva a lo que dice Perdido, a la goma, a eso. Es decir, creo que efectivamente la situación de establecer un gusto como lo hacía el Cursi, yo quiero cantar, es lo que me gusta. Soy muy bueno para el fútbol, pero yo lo que quiero es cantar, ¿no? Entonces, nunca iba a ser tan bueno, como no iba a tener ni fama ni nada, pero al menos que ejerzas aquello que es lo que te gusta y te encanta. Y regresando ya al último tema de la virtuosidad, también estoy de acuerdo con Perdido de que yo sí quiero que exista para que me dé gozo una cuestión de alguien virtuoso. Pero por otra parte, yo voy a seguir tocando mi batería, así esté muy pinche jodido y no sea nada virtuoso, porque me produce placer y me da gozo, así no tenga técnica y sean sonidos. Para mí, me vale gorro ser virtuoso, no, me vale gorro, como decía Jesse Bulbo, así toque de la chingada, a mí qué chingón me importa, ¿no? Yo quiero hacerlo, ¿no? Y bueno, a lo mejor ese sería ya como el tema de término en cuanto a las opiniones, pero pues eso pienso. Sí, la verdad es A mí me que pasa igual como lo que decías de la película de Rudy Cursi, que digo, pues soy ingeniero en mecatrónica, ¿no? Y a lo mejor, pues sí, me apasiono, pero pues mi chico es guapo, deberías de ser modelo. ¿Cierto? No, pero por ejemplo, también me acordé de y se me hizo interesante, por ejemplo, el hecho de que cómo es que utilizamos, como se ha perdido nuestro cuerpo para hacer música, ¿no? El simple hecho de hablar, ¿no? O cantar, hasta incluso chiflar puede que se puede considerar como, digamos, un instrumento natural de nuestro cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hay unos que no sé cómo se les llame a esas personas, pero que hacen música golpeando su cuerpo y hacen ritmos. De hecho, nada más están sentados en una silla, les ponen un micrófono, se ponen a golpear que el pecho, que la pierna y hacen como que ciertos ritmos. No sé cómo se le llame eso, pero por ejemplo, es otra forma de hacer como que el ritmo a través de nuestro propio instrumento que no es nuestro cuerpo, ¿no? O por ejemplo, no sé, también me acordé de que hay una película de este personaje, el Shrek, ¿no? Muy conocido, que supuestamente él se tapa como que la nariz, sopla y sus orejas hacen como trompetas, ¿no? Y se queda pensando, yo no sabía que eso podíamos hacer con nuestro cuerpo, ¿no? Me lo imaginé así. Digo, supongo yo que a lo mejor nosotros pues tenemos por ahí escondido algún otro instrumento, ¿no? A No lo mejor quiero si saber. comes frijoles y unas habas, pues puede que No, encuentres otro, ¿no? Por ahí, pero bueno. no quiero saber. Pero pues está sí, bien, es muy, está muy interesante. exactamente, pero justo quiero recordarles las redes, todos estamos en Facebook como Charlas Desafinadas y nos pueden seguir, por supuesto, este programa completo lo estamos subiendo en YouTube, en el canal de Charlas Desafinadas, y en los podcasts también nos pueden escuchar tanto en Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y todo lo que se llame podcast, ahí vamos a estar. Ahí nos pueden seguir. En los videos de YouTube, pues pónganle ahí un me gusta. Y si no, también un no me gusta, el chiste que interactúen. No, pónganle me gusta, suscríbanse, compartan, si les gusta este programa, coméntenos qué les ha gustado, qué podemos mejorar o qué otros temas les gustaría que toquemos en estos programas de charlas desafinadas, ¿no? Entonces ya para cerrar este programa, me quedo con que
quizá desde mi postura inicial del programa, considero que para crear música sí se necesita cierta virtuosidad para crearla como tal. Sin embargo, si respondiendo a la pregunta si la música es solo para virtuosos, creo que no, o sea, no es solo para virtuosos, me parece que todo el mundo puede tanto disfrutarla como poder hacer sus pininos en crearla. Y justo esto último que comentaba, ¿no? Como la película de Rudo y Cursi, si te apasiona, no importa que quizá no seas el más hábil para hacerlo, pero mientras lo disfrutes, y como decimos acá en charlas desafinadas, mientras vivas la música, pues es lo más chido, ¿no? Entonces yo me quedo con esa parte y cuéntenme, ustedes cómo cierran. Yo nada más ratifico lo que dices, estoy de acuerdo contigo. Perfecto, gracias Pacheco, el Cagua y el Yo también Perdido. concuerdo con ese punto, se me hizo muy claro para lo que estamos tratando. Y nada más, como anexo, pues el hecho de que apoyen a los músicos, ¿no? Los que van empezando y si quisieran crear y poder encontrar ese talento escondido, pues que practiquen, ¿no? Precisamente la música, ¿no? Cualquier otra cosa, búsquenle, estén indagando, prueben cualquier cosa y a lo mejor haya que algo en lo que puede que sean muy buenos, ¿no? No sé, qué sé yo. Pero sí, también el hecho de que tenemos ya más accesibilidad a ciertas herramientas, pues también que las aprovechen, o sea, no por el hecho de que a lo mejor consideremos o no algo de que, por ejemplo, la música que sea solo para virtuosos, pues no significa que a lo mejor si alguien no se considere virtuoso, no quiere decir que no haga música, ¿no? Incluso, pues sí, puede meterse y poder crear, ¿no? De alguna manera música y pues que se divierta más que nada, ¿no? Y puede que algún día salga un muy buen artista, ¿no? Por ahí, si está probando, intentando, como ya ha pasado. Entonces, pues sí, al contrario, que haya más música. Eso es lo mejor. Perfecto, muchas gracias Cagua. Y Perdido, cuéntanos tú cómo cierras. El virtuosismo también implicaría que hay una forma correcta de hacer las cosas y que la música la música real, la música que vale la pena, entonces se debe de hacer de cierta forma y bajo ciertos parámetros, lo cual yo, yo, yo estoy totalmente en desacuerdo, porque también la situación del momento, de los diversos momentos históricos y sociales que podemos atravesar, también podrían implicar que se tenga que romper con lo establecido y hablar por diferentes canales, y de diferentes formas, eh, para incluso cambiar lo que antes oprimía, ¿no? Y en este sentido también es una crítica al principio de la identidad. El virtuosismo es como un principio de identidad porque identifica como una manera de hacer las cosas. Hay una manera de hacer las cosas que debe de ser idéntica siempre. Lo que pasa con el principio de identidad es que reprime a lo que se sale de lo idéntico, a lo otro, a lo que es diferente. Y siempre ha pasado así. Siempre se tiende a reprimir a los otros cuando nos ponemos en un principio de identidad. Y por eso también negaría el virtuosismo, porque no es más que otra forma de coacción hacia formas de música que necesitan ser y deben de ser, para mantener viva la música y que no sea un solo tipo de música la que se escuche en toda la eternidad y que haya cambio, ¿no? Y pues no sé, con eso cerraría. Perfecto, muchas gracias Perdido. Pues bastante interesante, ¿no? Todo lo que tocamos hoy, creo que
dejaron mucho más mensajes más allá de la música. Ya saben que estos son nuestros temas desafinados. Pero muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. Hasta aquí lo dejamos en este programa. Estaremos informándole qué sigue en este programa llamado Charlas Desafinadas. Por ahora no nos queda más que despedirnos y desear que la pasen chido. Entonces, cuídense mucho y como aquí decimos, pues vivan la música. Esto fue Charlas Desafinadas. Nos estaremos escuchando y viendo en el próximo programa. Bye. Bye.